Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Y bueno, vamos a arrancar con el capítulo número 6. Ya vamos avanzando con este libro que se me hace tan divino. Han sido 5 capítulos que nos han dejado con la boca abierta. Y pues ya estamos nuevamente por aquí para continuar. Son 10 capítulos, entonces esta semana ya terminamos el libro. Terminamos el libro y vamos a ver cómo nos quedamos después de toda esta información y contenido. Ok, voy a compartirles la pantalla para comenzar a visualizar. Y como ya saben todas, las que quieran participar, las que quieran leer, las invito a todas a leer, las invito a todas a desarrollar este hábito tan precioso de la lectura. Así que pueden alzar su mano. No me digan yo, porque no las identifico debido a que tengo la pantalla con el libro y solo veo unos cuantos recuadritos de ustedes. También tengan muchísimo cuidado con sus audios, que todos los audios estén cerrados, es muy importante, es parte del respeto de pues las que están leyendo y ya saben que eso siempre hace ruido y quita la concentración. Listo, hermosas. Entonces vamos a arrancar capítulo 6, la liberación. El comienzo de la libertad implica que para liberarnos del cuerpo del dolor debemos, ante todo, reconocer que lo tenemos. Después, y más importante todavía, es preciso mantenernos lo suficientemente presentes y alertas para notar el cuerpo de dolor cuando se activa en nosotros, como un flujo pesado de emoción negativa. Cuando lo reconocemos, ya no puede fingir que es nosotros, ya no puede hacerse pasar por nosotros, ni vivir ni renovarse a través de nosotros. La identificación con el cuerpo del dolor se rompe con la presencia consciente. Cuando dejamos de identificarnos con él, el cuerpo del dolor pierde todo control sobre nuestra forma de pensar y por tanto no puede alimentarse de nuestros pensamientos para renovarse. En la mayoría de los casos, el cuerpo del dolor no se disuelve inmediatamente. Sin embargo, una vez roto su vínculo con nuestros pensamientos, comienza a perder energía. La emoción ya nubla nuestro pensamiento. El pasado no distorsiona nuestras percepciones del presente. Entonces, la frecuencia en la cual vibra la energía atrapada anteriormente cambia y se transmuta en presencia. Es así como el cuerpo del dolor se convierte en combustible para la conciencia. Y esta es la razón por la cual los hombres más sabios e iluminados de nuestro planeta tuvieron también alguna vez un cuerpo del dolor denso y pesado. Independientemente de lo que digamos o hagamos o del rostro que le presentemos al mundo, no podemos ocultar nuestro estado mental y emocional. De todos los seres humanos emana un campo de energía correspondiente a su estado interior y la mayoría de las personas lo pueden percibir, aunque su emanación se perciba únicamente a nivel subliminal. Esto quiere decir que los demás no saben por qué la perciben y no obstante, esa energía determina en gran medida la forma como reaccionamos frente a la persona. Algunas personas, cuando conocen a otra, perciben claramente su energía, incluso antes de cruzar palabras con ella. Sin embargo, con el tiempo las palabras pasan a dominar la relación y con las personas vienen los personajes y el drama. La atención pasa entonces al ámbito de la mente y se disminuye considerablemente la capacidad para percibir el campo de energía de la otra persona. Aún así, se continúa percibiendo a nivel inconsciente. Cuando reconocemos que los cuerpos del dolor buscan inconscientemente más dolor, es decir, que desean que suceda algo malo, comprendemos que muchos accidentes de tránsito son causados por los conductores cuyos cuerpos del dolor están activos en ese momento. Cuando dos conductores cuyos cuerpos del dolor están activos al mismo tiempo, llega a una intercepción. La probabilidad de que ocurra un accidente es mucho mayor que las circunstancias normales.
Los dos desean inconscientemente que se produzca el accidente. El papel de los cuerpos del dolor en los accidentes de tránsito se aprecia más claramente en el fenómeno de los conductores iracundos que se tornan físicamente violentos por nimiedades como por ejemplo la lentitud de un vehículo que va adelante. Muchos actos de violencia son cometidos por personas normales que pierden la cabeza transitoriamente. En esos procesos judiciales del mundo entero se oye a los abogados de la defensa decir, esto no corresponde para nada con el carácter de la persona, y a los acusados decir, no sé qué me pasó. Hasta donde yo sé, ningún abogado con el propósito de argumentar un atenuante ha dicho nunca el cuerpo del dolor de mi cliente estaba activado y no sabía lo que hacía. De hecho, no fue él quien cometió el acto, sino su cuerpo del dolor. ¿Significa esto que las personas no son responsables de sus actos cuando están bajo el control de su cuerpo del dolor? Yo respondo, ¿cómo podrían serlo? ¿Cómo podemos ser responsables cuando estamos inconscientes, cuando no sabemos lo que hacemos? Sin embargo, en el gran esquema de las cosas, los seres humanos están destinados a evolucionar hasta convertirse en seres conscientes. Y quienes no lo hagan sufrirán las consecuencias de su inconsciencia. Estarán en disonancia con el ímpetu evolutivo del universo. Pero incluso esta es una verdad relativa. Desde un punto de vista superior, no es posible estar en disonancia con la evolución del universo. Y hasta la inconsciencia humana y el sufrimiento de ella emana son parte de esa evolución. Cuando ya no podemos soportar el ciclo permanente de sufrimiento, comenzamos a despertar. Así también el cuerpo de dolor ocupa un lugar necesario en el esquema general de las cosas. Vamos con Moni, presencia. Bueno, buenos días. Espérame tantito porque no traigo los lentes puestos. ¿Y para qué alzas la mano? Pues chiste. Ay, voy, ya, no me tardo. Es que ya venía por ellos, pero ya. Alcen la mano cuando ya estén listas y en posición, ¿no? Listo. Presencia. Un día vino a verme una mujer de unos 30 años. Cuando me saludó, pude sentir el sufrimiento a pesar de su sonrisa amable y superficial. A los pocos segundos de comenzar a contarme su historia, su sonrisa se convirtió en una hamaca de dolor. Entonces rompió a llorar inconsolablemente. Me dijo que se sentía sola y fracasada. Estaba llena de ira y tristeza. Siendo niña, había sufrido los abusos de un padre físicamente violento. Vi claramente que su sufrimiento no se debía a las circunstancias de su vida en ese momento, sino que cargaba el peso de un cuerpo del dolor muy denso. Su cuerpo del dolor se había convertido en el filtro a través del cual veía la situación de su vida. Todavía no estaba en capacidad de ver la conexión entre el dolor emocional y sus pensamientos, puesto que estaba completamente identificada con ambos. No podía reconocer que estaba alimentando su cuerpo del dolor con sus pensamientos. En otras palabras, vivía con la carga de un yo muy infeliz. Sin embargo, en algún nivel debió reconocer que la fuente del sufrimiento estaba en su interior, que ella misma era su carga. Estaba lista para despertar y por eso había acudido a mí. Le pedí que llevara su atención a lo que sentía en el interior de su cuerpo y que sintiera la emoción directamente, no a través del filtro de sus pensamientos de infelicidad, de su historia de tristeza. Dijo que había venido con la esperanza de que yo le mostrara el camino para salir de su infelicidad, no para entrar en ella. Sin embargo, hizo lo que le pedí, aunque con algo de renuencia. Lloraba y temblaba. Eso es lo que siente en ese momento. Le dije, no hay nada que pueda hacer ahora porque eso es lo que siente en este momento. Entonces, en lugar de cambiar la forma como se siente en este momento, lo cual generará más sufrimiento, ¿cree posible aceptar por completo lo que siente ahora?
Guardó silencio unos instantes. Súbitamente se mostró impaciente, como si quisiera levantarse, y dijo enojada: No, no deseo aceptar esto. ¿Quién está hablando?, le pregunté. ¿Usted o su infelicidad? ¿Se da cuenta de que su infelicidad, por estar infeliz, es otra capa más de infelicidad? Cayó nuevamente. No le estoy pidiendo que haga algo. Lo único que le pido es que trate de descubrir si le es posible permitir que esos sentimientos residan ahí. En otras palabras, si esto puede parecerle extraño, ¿qué sucede con la infelicidad? ¿No desea averiguarlo? Me miró intrigada durante unos momentos y al cabo de un minuto de silencio, noté un cambio importante en su campo de energía. Dijo: es raro, todavía me siento infeliz, pero ahora hay un espacio alrededor. Parece que me pesará menos. Fue la primera vez que alguien utilizó esa descripción. Hay un espacio alrededor de mi infelicidad. Ese espacio se produce cuando aceptamos interiormente lo que estamos experimentando en el presente. No dije mucho más para dejarla vivir su experiencia. Más adelante comprendió que en el mismo momento en que dejó de identificarse con el sentimiento, con esa emoción dolorosa que vivía en su interior, tan pronto como centró su atención sin tratar de resistirse, ese sentimiento ya no podría controlarla, ni controlar su pensamiento, ni mezclarse con una historia inventada por su mente y titulada Mi pobre yo infeliz. Encontró otra dimensión en su vida, la cual trascendía ese pasado personal, la dimensión de la presencia. Puesto que es imposible ser infeliz sin una historia triste, hasta ahí llegó su infelicidad. También fue el comienzo del fin de su cuerpo del dolor. La infelicidad no es más que la combinación de la emoción con una historia triste. Cuando terminó nuestra sesión, fue muy satisfactorio para mí ver que venía de ser testigo del surgimiento de la presencia en otro ser humano. La razón misma de nuestra existencia en forma humana es atraer a ese mundo, a este mundo sea dimensión de la conciencia. No entendí ahí. También había visto cómo se había disminuido el cuerpo del dolor, no como consecuencia de una lucha, sino al proyectar sobre él la luz de la conciencia. A los pocos minutos de irse, mi visitante se presentó una amiga a dejarme algo. Tan pronto como entró en la habitación, dijo: ¿qué pasó aquí? Se siente pesada una energía y lóbrega. Casi podría decir que me siento mal. Debes abrir las ventanas y quemar incienso. Le expliqué que venía de presenciar una gran liberación en una persona con un cuerpo de dolor muy denso y que lo que estaba sintiendo seguramente era parte de la energía liberada durante esa sesión. Sin embargo, mi amiga no quiso quedarse para escuchar toda la historia. No veía la hora de salir. Abrí las ventanas y salí a cenar en un restaurante indio cercano. Lo que sucedió allí fue otra confirmación más de lo que ya sabía, que en un plano todos los cuerpos del dolor, aparentemente individuales, están conectados. Sin embargo, la forma como obtuve la confirmación fue bastante estremecedora. El regreso del cuerpo del dolor. A Me ver, senté en el restaurante. sigamos con Minet. Moni, gracias. Hola chicas, buenos días. Buenos días, hermosa. El regreso del cuerpo del dolor. Me senté en el restaurante y pedí la comida. Había otros pocos comensales. En una mesa cercana estaba terminando de comer un señor de edad madura, sentado en una silla de ruedas. Me dirigió una mirada breve pero intensa. Al cabo de unos pocos minutos se mostró alterado, agitado y comenzó a sacudirse. Cuando el mesero se acercó a retirarle el plato, el señor comenzó a discutir con él. La comida estuvo pésima. Entonces, ¿por qué la comió?, preguntó el mesero. Esas palabras bastaron para que se deshiciera en impromerios. Comenzó a gritar y de su boca salieron toda clase de insultos. El comedor se llenó de un odio intenso y violento. Podíamos sentir cómo esa energía penetraba en el cuerpo en busca de algo a lo cual aferrarse. El hombre pasó a gritarles a los demás comensales, pero por alguna razón me ignoró por completo, mientras yo permanecía
en mi intensa presencia. Sospeché que el cuerpo del dolor universal había regresado para decirme: pensaste que me habías derrotado, pero mírame, aquí estoy. También contemplé la posibilidad de que el cuerpo de energía que se había liberado durante la sesión me había seguido al restaurante y se había pegado a la única persona en quien encuentro una frecuencia vibratoria compatible, es decir, un cuerpo del dolor pesado. El administrador abrió la puerta. Solo váyase, váyase. El hombre salió a toda velocidad en su silla, dejando a todo el mundo aturdido. Un minuto después regresó. Su cuerpo del dolor no había terminado todavía. Necesitaba más. Empujó la puerta con la silla de ruedas, gritando vulgaridades. Una mesera trató de impedirle entrar y él se impulsó hacia adelante, clavando a la muchacha contra la pared. Algunos de los comensales se levantaron para tratar de retirarlo. Hubo gritos, grillidos y se armó el desorden. Un poco más tarde se presentó un agente de policía. El hombre se tranquilizó y se le pidió que se fuera y no regresara. Por fortuna la mesera no estaba lastimada, salvo por unos cuantos moretones en sus piernas. Cuando retornó la calma, el administrador que se acercó y me preguntó: ¿usted provocó todo esto? Un poco en broma, pero quizás sintiendo que había una conexión. El cuerpo del dolor de los niños. En los niños el cuerpo de dolor a veces se manifiesta a través del mal humor o el retraimiento. El niño se torna husco, se niega a relacionarse y puede sentarse en un rincón a chuparse el dedo o abrazado a un muñeco. También se puede manifestar a través de accesos de llanto o pataletas. El niño grita, se tira al piso o incurre en comportamientos destructivos. El hecho de no conseguir lo que desea puede desencadenar el cuerpo del dolor y en un cuerpo del dolor apenas en desarrollo, la fuerza del deseo puede ser intensa. Los padres podrán sentirse perplejos sin saber qué hacer y sin poder creer que su pequeño ángel se ha convertido en un monstruo en tan solo unos segundos. ¿De dónde sale tanta desesperación?, se preguntan. Es, en mayor o menor medida, la participación del niño en el cuerpo colectivo de la humanidad, el cual se remonta al origen mismo del ego humano. Pero el niño quizás recibió sufrimiento de los cuerpos del dolor de sus padres, de tal manera que estos podrán ver en su hijo el reflejo de lo que hay en ellos. El cuerpo de dolor de los padres puede afectar profundamente a los niños altamente sensibles. El hecho de tener que presenciar la demencia del drama de sus padres les provoca un dolor emocional insoportable, de tal manera que estos niños, quienes llegan a tener cuerpos de dolor muy densos en la edad adulta, los padres que tratan de ocultar sus cuerpos del dolor no engañan a sus hijos. No debemos pelear delante de los niños, dicen, pero eso solo significa que mientras conversan educadamente, el hogar está cargado de energía negativa. Suprimir el cuerpo del dolor es extremadamente tóxico, mucho más que dejarlo manifestar abiertamente, y los niños absorben esa toxicidad psíquica, lo cual contribuye a acrecentar sus propios cuerpos del dolor. Algunos niños aprenden acerca del ego y del cuerpo del dolor por vía subliminal, por el solo hecho de vivir con padres altamente inconscientes. Una mujer cuyos dos progenitores tenían un ego y un cuerpo del dolor muy fuertes me dijo que cuando sus padres se gritaban y se ofendían, a pesar de amarlos,
Ella se decía, estas dos personas están locas. ¿Cómo terminé yo aquí? Ya tenía la conciencia de la demencia de esa clave de vida, de esa clase de vida. Esa conciencia le ayudó a amortiguar la cantidad de dolor absorbida de sus padres. Wow. Ujú. Los Listo, padres gracias, suelen Minet. preguntar. Déjame continuar con Moni. Sí. Buenos días con todas. Los padres suelen preguntarse cómo manejar el cuerpo del dolor de sus hijos. La primera pregunta, por supuesto, es si están manejando el propio. ¿Lo reconocen dentro de sí mismos? ¿Pueden mantenerse lo suficientemente presentes cuando se activa para poder tomar conciencia de la emoción a nivel de las sensaciones antes de que puedan convertirse en pensamiento y por tanto en una persona infeliz? Mientras un niño sufre un ataque del cuerpo del dolor, no es mucho lo que podamos hacer, salvo estar presentes a fin de no dejarnos arrastrar hacia una reacción emocional y evitar así que el cuerpo del dolor del niño se alimente de ella. Los cuerpos del dolor pueden ser enormemente histriónicos y no hay que dejarse engañar por ellos. No hay que tomarlos muy en serio. Si el cuerpo del dolor se activó porque no se le dio gusto al niño, es preciso no ceder ante sus exigencias. De lo contrario, el niño aprenderá que mientras más desgraciado soy, mayor es la probabilidad de obtener lo que deseo. Esta es la fórmula para disfunción posteriormente en la vida. El cuerpo del dolor se frustrará al ver que los padres no reaccionan y seguramente exagerará su ataque un poco más antes de tranquilizarse. Por suerte, los episodios del cuerpo del dolor suelen ser más breves en la infancia que en la edad adulta. Conviene hablar con el niño sobre lo sucedido cuando se serene o al día siguiente, pero no se trata de hablarle al niño sobre el cuerpo del dolor. Lo mejor es hacerle preguntas como, ¿qué te pasó ayer cuando no podías dejar de gritar? ¿Recuerdas? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó esa sensación? ¿Tiene nombre eso que te sucedió? ¿No? Si supieras darle un nombre, ¿cómo lo llamarías? ¿Querrías hacer un dibujo para explicar cómo fue? ¿Se durmió? ¿Crees que puede volver? Estas son algunas sugerencias. El propósito de este tipo de preguntas es despertar en el niño, su facultad para observar, es decir, su presencia. De esta manera, el niño aprenderá a no identificarse con el cuerpo del dolor. También conviene que el padre hable con el niño acerca de su propio cuerpo del dolor en unas palabras que el niño pueda comprender. La próxima vez que el cuerpo del dolor asuma el control del niño, se le puede decir, ha regresado, ¿verdad? Se deben utilizar las mismas palabras que el niño utilizó cuando habló al respecto y dirigir su atención hacia sus sensaciones. La actitud del adulto debe ser de interés o curiosidad en lugar de crítica o condena. No es muy probable que con eso se pueda frenar el dolor y hasta podrá parecer que el niño ni siquiera escucha. Sin embargo, en el fondo quedará algo de conciencia incluso durante los momentos en que esté activo del cuerpo del dolor. Con el tiempo, la conciencia se irá fortaleciendo mientras el cuerpo del dolor se debilita. El niño estará desarrollando más presencia. Un día quizás suceda que ese niño, quien no señale que nuestro cuerpo del dolor ha asumido el control sobre nosotros. Infelicidad. No toda la infelicidad es del cuerpo del dolor. Una parte es nueva infelicidad, creada cada vez que no estamos en armonía con el momento presente. Cuando negamos el ahora de una forma u otra. Cuando reconocemos que el momento presente es lo que ya está sucediendo y, por ende, es inevitable, podemos aportarle una actitud positiva de aceptación imparcial y no solamente no crear más infelicidad, sino apropiarnos del poder de la vida misma al eliminar toda resistencia. ¿Me puedes subir un poquito?
La infelicidad del cuerpo del dolor siempre es completamente desproporcionada en relación con su causa aparente. En otras palabras, es una reacción exagerada. Es así como se reconoce, aunque generalmente no es la persona poseída quien la reconoce, una persona con un cuerpo del dolor pesado encuentra fácilmente las razones para sentirse alterada, molesta, afligida, triste o temerosa. Las cosas relativamente insignificantes que en otra persona provocarían solamente un encogimiento de hombros y una sonrisa indiferente, se convierten en la causa aparente de un sufrimiento intenso. Y claro está que no son la causa verdadera, sino el factor desencadenante, el cual revive las viejas emociones acumuladas. La emoción se aposenta luego en la cabeza, donde amplifica e imprime energía a las estructuras egotistas de la mente. El cuerpo del dolor y el ego son parientes cercanos, se necesitan mutuamente. El suceso o la situación desencadenante se interpreta y se pone en escenas a través de la pantalla de un ego altamente emocional. Esto quiere decir que su significado se distorsiona completamente. Vemos el presente a través de los ojos del pasado emocional que llevamos dentro. En otras palabras, lo vemos o experimentamos, lo que vemos o experimentamos no está en el suceso ni en la situación, sino en nosotros. O en algunos casos, aunque sea parte del suceso o de la situación, determinamos amplificándolo con nuestra reacción. Esta amplificación es el alimento que el cuerpo del dolor desea y necesita. La persona poseedora de un cuerpo del dolor pesado encuentra a veces imposible distanciarse de su interpretación distorsionada, de su historia cargada de emoción. Mientras más emoción negativa haya en una historia, más pesada e impenetrable es esta. Así, la historia no se reconoce como tal, sino que se la confunde con la realidad. Cuando estamos completamente atrapados en el devenir del pensamiento y las emociones que lo acompañan, es imposible desprendernos porque ni siquiera sabemos que podemos hacerlo. Estamos atrapados en nuestra propia película o ilusión. Y hasta donde sabemos, nuestra reacción es la única reacción posible. Gracias, Moni. Romper la identificación con el cuerpo del dolor. La emanación de energía de una persona con un cuerpo de dolor activo es muy particular y les resulta muy desagradable a los demás. Cuando se cruza con esa persona, hay quienes sienten la necesidad de apartarse inmediatamente o reducir al mínimo su interacción con ella. Se sienten repelidas por su campo de energía. Otras personas sienten una ola de agresión dirigida contra ellas y reaccionan con grosería, atacándola verbalmente o hasta físicamente también. Eso significa que hay en su interior, que hay algo en su interior que resuena con el cuerpo del dolor del otro. Aquello contra lo cual reaccionaron con tanta fuerza vive en su interior también. Es su propio cuerpo del dolor. No sorprende entonces que las personas cuyos cuerpos del dolor son pesados y activos vivan con frecuencia en situaciones de conflicto. Algunas veces, como es natural, ellas mismas la provocan, pero otras veces quizás ni siquiera hagan nada. La negatividad que emanan es suficiente para atraer la hostilidad y generar el conflicto. Se necesita un alto grado de presencia para evitar reaccionar cuando se está frente a una persona con un cuerpo del dolor tan activo. Cuando logramos estar presentes, a veces sucede que nuestra presencia lleva a otra persona a dejar de identificarse con su cuerpo del dolor y experimentar el milagro de un despertar súbito. Aunque ese despertar sea de corta duración, será la iniciación de todo el proceso. Uno de los primeros despertares que pude observar ocurrió hace muchos años. Eran casi las 11 de la noche cuando sonó el timbre de mi casa. Por el intercomunicador oí la voz angustiada de mi vecina Ethel. Necesito hablar contigo, es importante, por favor déjame entrar. Ethel es una mujer madura, inteligente y muy culta.
También tenía un ego fuerte y un cuerpo del dolor pesado. Había escapado de Alemania nazi siendo adolescente y muchos de los miembros de su familia habían muerto en los campos de concentración. Ethel se sentó en mi sofá y con las manos temblorosas sacó una de las carpetas, unas cartas y documentos que esparció por el sofá y por el piso. Tuve inmediatamente una extraña sensación, como si algún interruptor hubiera subido al máximo la intensidad de la luz dentro de mi cuerpo. No tuve más alternativa que permanecer abierto, alerta, intensamente presente con cada célula de mi cuerpo. La miré sin pensar ni juzgar y la escuché atentamente, sin hacer comentarios mentales. De su boca brotaron las palabras a borbotones. Hoy recibí una carta perturbadora. Están fraguando una venganza en mi contra. Debes ayudarme, debes luchar juntos contra ellos. Esos abogados corruptos no se detendrán ante nada. Perderé mi casa, me amenazan con expropiarme. Logré entender que se negaba a pagar la cuenta de los servicios porque los administradores del inmueble no habían realizado unas reparaciones. Ellos, por su parte, amenazaban con demandar. Habló durante cerca de 10 minutos y yo me limité a oírla en silencio. Súbitamente dejó de hablar. Miró los papeles esparcidos por todas partes como si se acabara de despertar de un sueño. Se calmó y dulcificó. Todo su campo de energía cambió. Después me miró y dijo, esto realmente no tiene importancia alguna, ¿verdad? No, no la tiene, respondí. Permaneció en silencio un par de minutos y después recogió sus papeles y se fue. A la mañana siguiente me detuvo en la calle y me dirigió una mirada de suspicacia. ¿Qué me hiciste? Anoche, por primera vez en muchos años, pude dormir bien. En realidad, dormí como un bebé. Pensaba que yo le había hecho algo, pero no era así. En lugar de hacerme esa pregunta, quizás ha debido preguntar sobre lo que no había hecho. No había reaccionado, no había confirmado la realidad de su historia, no había alimentado su mente con más pensamientos, ni su cuerpo del dolor con más emoción. Le había permitido experimentar su experiencia de ese momento y para permitir tal cosa es preciso no interferir y no hacer. Estar presente siempre es una vía mucho más poderosa que hacer o decir. Si bien algunas veces el hecho de estar presente puede dar lugar a palabras o actuaciones. Aunque no se produjo en ella una transformación permanente, pudo vislumbrar lo posible, aquello que ya vivía en ella. En el Zen, ese destello se denomina Satori. Satori es un momento de presencia, es un instante en el cual dejamos de lado la voz mental, los procesos de pensamiento y su manifestación física en forma de emoción. Es el afloramiento de un espacio interior donde antes residía el tumulto y la perturbación causados por pensamientos y las emociones. Como la mente pensante es incapaz de comprender la presencia, suele interpretarla erróneamente. Nos acusará de indiferentes, distantes, crueles y no establecer relaciones. La verdad es que si nos relacionamos, pero a un nivel más profundo que el pensamiento y la emoción, en realidad es que a ese nivel hay una verdadera comunión, una unión que va mucho más allá de la relación. Es la quietud de la presencia. Podemos sentir la esencia informe de nuestro ser y de los demás también. Reconocer la unicidad en nosotros mismos y en el otro es verdadero amor, el verdadero interés y la verdadera compasión. A ver, Alba, factores desencadenantes. Buenos días. Factores desencadenantes. Algunos cuerpos del dolor reaccionan solamente ante una determinada situación o ante un cierto factor desencadenante, el cual por lo general resuena con un determinado tipo de dolor emocional experimentado en el pasado. Por ejemplo, si un niño crece con padres
para quienes el dinero es motivo de dramas y conflictos frecuentes. Podría absorber el temor de sus padres con respecto al dinero y desarrollar un cuerpo del dolor que se activa cuando hay de por medio problemas económicos. Estas son personas que se molestan o se enojan con cantidades insignificantes de dinero. Detrás de su rabia o su molestia hay problemas de supervivencia y de temor intenso. He conocido personas espirituales relativamente conscientes que comienzan a gritar, culpar y acusar tan pronto como alzan el teléfono para hablar con sus corredores de bolsa o de finca a raíz, así como hay una advertencia del riesgo del tabaquismo en las cajetillas de cigarrillos. Quizá debería haber unas etiquetas semejantes en todos los billetes y en los extractos bancarios. El dinero puede activar el cuerpo del dolor y provocar un estado de inconsciencia total. Un niño abandonado o descuidado por sus padres en la infancia seguramente desarrollará un cuerpo del dolor que tenderá a activarse en todas las situaciones que resuenen, aunque sea remotamente, con su sufrimiento primordial del abandono. El amigo que llega tarde a recogerlo en el aeropuerto o el cónyuge que llega tarde a la casa puede desencadenar un gran ataque del cuerpo del dolor. Si su compañero o cónyuge los abandona o se muere, el dolor emocional que sienten es mucho más intenso que el que sería natural en una situación como esa. Podría manifestarse en forma de angustia intensa, depresión debilitante o ira obsesiva. La niña víctima del abuso de su padre podrá descubrir que su cuerpo del dolor se activa fácilmente en cualquier relación cercana con un hombre, o la emoción constitutiva de su cuerpo del dolor puede empujarla hacia un hombre cuyo cuerpo del dolor es semejante al de su padre. Su cuerpo del dolor puede sentir una atracción magnética hacia alguien que pueda alimentarlo con el mismo dolor. A veces ese dolor puede interpretarse equivocadamente como enamoramiento. Un hombre que vino al mundo sin ser deseado y no recibió amor, sino apenas un mínimo de cariño y atención de su madre, desarrolló un cuerpo del dolor pesado y ambivalente, constituido por un intenso anhelo insatisfecho por el amor y la atención de su madre. Al mismo tiempo, un odio profundo hacia ella por negarle lo que necesitaba desesperadamente. Al llegar a la edad adulta, casi todas las mujeres desencadenaban la carencia de su cuerpo del dolor, una forma de dolor emocional, la cual se manifestaba como una compulsión adictiva por conquistar y seducir. Prácticamente a todas las mujeres a quienes conocía, a fin de obtener el amor y la atención femenina de los cuales estaba sediento su cuerpo del dolor. Llegó a ser muy experto en seducción, pero tan pronto como la relación llegaba a la intimidad o a alguna mujer lo rechazaba, la ira contra su madre se apoderaba de él y acababa con la relación. Cuando aprendemos a reconocer el afloramiento de nuestro cuerpo del dolor, aprendemos rápidamente cuáles son los factores que lo activan. Trátese de situaciones o de ciertas cosas que los demás dicen o hacen. Tan pronto como se presentan esos factores, los reconocemos inmediatamente por lo que son y entramos en un estado de alerta. Al cabo de 1 o 2 segundos, también notamos la reacción emocional que cobra forma en el cuerpo del dolor, pero en el estado de presencia alerta no nos identificamos con él, lo cual significa que el cuerpo del dolor no puede apoderarse de nosotros y convertirse en la voz de la mente. Si nos encontramos en ese momento con nuestra pareja, podemos decirle: lo que acabas de decir
o de hacer activó mi cuerpo del dolor. Así podemos establecer un acuerdo según el cual cada vez que alguno de los dos diga o haga algo que active el cuerpo del dolor del otro, lo mencionamos inmediatamente. De esta manera, el cuerpo del dolor no puede renovarse a través del drama en la relación y en lugar de sepultarnos en la inconsciencia, nos ayudará a estar completamente presentes. Cada vez que estamos presentes cuando el cuerpo del dolor se manifiesta, parte de la energía emocional negativa se quema, por así decirlo, y se transmuta en presencia. El resto del cuerpo del dolor se retirará rápidamente a la espera de una oportunidad más propicia para aflorar nuevamente. Es decir, cuando estemos menos conscientes, el cuerpo del dolor tendrá una mejor oportunidad cuando perdamos presencia. Quizás después de beber unos tragos o mientras vemos una película violenta, la emoción negativa más insignificante como estar irritados o ansiosos también puede servir de puerta para el regreso del cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor necesita de la inconsciencia, no tolera la luz de la presencia. El cuerpo del dolor como medio para despertar. A primera vista... Gracias, hermoso. Hasta ahí nomás. Listo. El cuerpo del dolor como medio para despertar. A primera vista parecería que el cuerpo del dolor es el mayor obstáculo para el despertar de una nueva conciencia de la humanidad. Ocupa nuestra mente, controla y distorsiona nuestro pensamiento, perturba nuestras relaciones y se siente como una especie de una nube negra que invade todo nuestro campo de energía. Tiende a llevarnos a la inconsciencia, hablando en términos espirituales, a la identificación total con la mente y la emoción. Nos pone a la defensiva, nos lleva a decir y hacer cosas destinadas a acrecentar la infelicidad interior y la del mundo. Sin embargo, a medida que crece la infelicidad, más se altera la vida. Podrá llegar el momento en el que el cuerpo no soporte más la tensión y desarrolle una enfermedad o alguna disfunción. Podríamos sufrir un accidente o caer en una situación de intenso conflicto o drama como consecuencia del deseo del cuerpo del dolor de que suceda algo malo. Podría incluso llegar a cometer actos de violencia física o podríamos llegar hasta el punto de no soportar un día más nuestro ser infeliz. Y claro está que el cuerpo del dolor es parte de ese falso ser. Bueno, esto está demasiado buenísimo. Déjame tomar una fotito. Eso es lo que se ocasiona cuando andamos mal vibrando. Muy bien. Cada vez que el cuerpo del dolor se apodera de nosotros, cada vez que no lo reconocemos por lo que es, pasa a ser parte del ego. Todo aquello con lo cual nos identificamos se convierte en ego. El cuerpo del dolor es una de las cosas más poderosas de las cuales se identifica el ego y necesita de él para renovarse. Sin embargo, esa alianza malévola con el tiempo se deshace cuando el cuerpo de dolor es tan pesado que en lugar de fortalecer las estructuras egoístas de la mente, las debilita a través del ataque constante de su carga energética. De la misma manera que la corriente activa un aparato electrónico, pero puede fundirlo si el voltaje es demasiado alto. La gente cuyo cuerpo de dolor es muy fuerte llega a veces a un punto en el que la vida se torna intolerable, donde ya no puede soportar más ni más drama. Una persona lo expresó diciendo sencillamente que estaba hastiada de ser infeliz. Algunas personas pueden sentir, como me sucedió a mí, que ya no pueden vivir consigo mismas. Por tanto, la paz interior pasa a ser la primera prioridad. La fuerza intensa del dolor emocional las lleva a dejar de identificarse con el contenido de su mente y las estructuras mentales y emocionales que han dado origen a su ser infeliz y que lo perpetúan. Entonces reconocen no ser ni su historia de infelicidad ni la emoción que están sintiendo. En lugar de empujarlas hacia la inconsciencia, el cuerpo del dolor se convierte en el vehículo para despertar.
en el factor decisivo que las obliga a asumir el estado de presencia. Sin embargo, debido al influjo sin precedentes de la conciencia que estamos experimentando actualmente en el planeta, muchas personas ya no necesitan caer en el abismo profundo del sufrimiento agudo para dejar de identificarse con su cuerpo del dolor. Cada vez que notan que han caído en un estado disfuncional, pueden optar por salir de esa identificación con el pensamiento y la emoción y entrar en un estado de presencia. Renuncian a resistirse, entran a un estado de alerta, quietud y unión con aquello que es, tanto interna como externamente. El paso siguiente de la evolución humana no es inevitable, pero por primera vez en la historia de nuestro planeta podrá ser producto de una decisión consciente. ¿Quién toma la decisión? Usted. ¿Y quién es usted? La conciencia que ha tomado la conciencia de sí misma. La liberación del cuerpo del dolor. Una pregunta frecuente es, ¿cuánto tiempo se necesita para liberarse del cuerpo del dolor? Eso depende, por supuesto, de la densidad del cuerpo del dolor y del grado o intensidad del estado de la presencia de la persona. Pero la causa del sufrimiento que nos infligimos a los demás no es el cuerpo del dolor, sino la identificación con él. No es el cuerpo del dolor, sino la identificación con él, la que nos empuja a revivir el pasado una y otra vez y la que nos mantiene en un estado de inconsciencia. Por consiguiente, sería más importante preguntar lo siguiente: ¿cuánto tiempo se necesita para dejar de identificarse con el cuerpo del dolor? Y la respuesta a esa pregunta es que no se necesita tiempo. Cuando se activa el cuerpo del dolor, debemos reconocer que lo que sentimos es el cuerpo del dolor interno. Ese reconocimiento es todo lo que se necesita para romper la identificación con el cuerpo del dolor. Y cuando la identificación cesa, comienza la transmutación. El hecho de saber impide que la vieja emoción se suba a la cabeza y se apodere no solamente del diálogo interno, sino también de nuestros actos y de nuestras interacciones con los demás. Esto significa que el cuerpo de dolor queda imposibilitado para renovarse a través de nosotros. Entonces la emoción permanece en nosotros durante un tiempo y emerge periódicamente. Ocasionalmente puede también engañarnos para que no nos identifiquemos con ella y no podamos ver la identificación, pero no por mucho tiempo. El hecho de no proyectar las viejas emociones sobre las situaciones implica tener que enfrentarlas directamente en nuestro interior. Si bien puede no ser agradable, no nos matará. Nuestra presencia es más que capaz de repelerla. La emoción no es nuestra esencia. Cuando sienta su cuerpo del dolor, no caiga en el error de pensar que hay algo malo en usted. Al ego le encanta cuando nos convertimos en problema. El reconocimiento debe ir acompañado de aceptación. Cualquier cosa lo debilitará. Aceptar implica permitirnos sentir lo que sea que estemos sintiendo en el momento. Es parte de la existencia del ahora. No podemos discutir con aquello que es bueno, si se puede, pero a costa del sufrimiento. Aceptando nos convertimos en lo que somos, vastos y espaciosos. Nos convertimos en el todo que somos. Dejamos de ser un fragmento como lo que cree el ego y damos paso a nuestra verdadera naturaleza y entonces somos uno con la naturaleza de Dios. Jesús lo enseñó cuando dijo: por tanto, sean uno con el Padre, que está en el cielo, es uno. La frase del Nuevo Testamento dice: sean perfectos. Es una traducción errada de la frase original en griego que significa íntegro. Eso quiere decir que no necesitamos convertirnos en uno, sino que ya lo somos, con o sin el cuerpo del dolor. Listo, chicas, hasta aquí el capítulo número 6. Mañana seguimos con el 7.
súper valioso, súper bonito, importante. Así que iba a quedar nuestra grabación del día de hoy.